Y pues como todos los astrofísicos, ¿no? Desde niño, desde pequeño yo quería ser astrofísico, ¿no? Claro que no, ¿verdad? Cúmulos jóvenes puedes descifrar o entender la formación estelar actual de la galaxia, ¿no? Y con los cúmulos globulares o cúmulos viejos puedes entender cómo es que se formó la galaxia, ¿no? Entonces, hay que comentarle a la gente en casita que hacer un doctorado en ciencia dura o ciencia básica es un tanto difícil. Entonces, cuando se te va terminando la beca de CONACYT, te van dando más presión y más presión. Yo preferiría que mejor vieran las series, ¿no? Futurama es la... Futurama está escrito por físicos, entonces tiene muchos chistes físicos que dices, ay, cabrón. Hola, bienvenidos a la tercera temporada de Recovecos de la Ciencia. En este episodio vamos a hablar sobre cúmulos globulares. ¿Usted sabe cuáles son las estrellas más viejas del universo? ¿En dónde se encuentran y por qué es importante estudiarlas? Bueno, para hablar de esto tenemos un invitado muy especial, pero antes de comenzar, como siempre, quiero recordarles que nos pueden ver en YouTube, escucharnos en Spotify y que nos pueden seguir en Facebook y en Instagram. Y bueno, agradecer a Yasmin que se encuentra detrás de cámaras. Y pues, César, tenemos un invitado muy especial. Tenemos un invitado muy especial para arrancar esta tercera temporada de Recovecos de la Ciencia. La tercera temporada. La gente no sabe, pero estamos estrenando set. También esto esperamos que no se vea la transición, ¿no? entre el set pasado y... Es que detrás de cámara había más espacio antes y ahora esto está muy comprimido. En un cuartito de 3 por 3 metros. Sí, pues ya arrancando, mira, la tercera temporada ya de Recovecos de la Ciencia. Parece que apenas empezábamos esto, pero sí, ya ha pasado algo de tiempo. Logramos sobrevivir a la pandemia. Sobrevivimos a la pandemia, pasamos ya 2 temporadas muy buenas y entonces listos para arrancar esta tercera temporada. Debemos publicarlo más tipo estreno de Netflix y cosas así, ¿no? Sí, una edición acá bien peruana. Tipo Game of Thrones. A ver si me ven por ahí, nos pagan el comercial de Game of Thrones, ¿no? Claro. Pues nada, hay que darle la bienvenida y presentar a nuestro invitado, doctor Luis Lomelí. Bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias por aceptar la invitación. Eres el que nos va a dar la patadilla de buena suerte para el arranque de la temporada. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras hoy? Gracias por la invitación, chicos, viejos conocidos del posgrado, y pues aquí estoy para las preguntas que surjan en esta nueva temporada. Y saludar a toda la gente en casita que nos vea con mucho ánimo. Que nos vean y nos escuchen en todos lados, aprovechando luego las cerrones de avenidas que se hacen acá, ¿no? Poner el Spotify en el carro, en lo que... en lo que desbloquean. Se va a poner buenísimo. Bueno, siempre nos gusta comenzar por el principio, de hablar un poco sobre tu carrera académica. Eres de Guadalajara, ¿verdad? Exacto, sí, yo soy de Guadalajara y estudié en la Universidad de Guadalajara la licenciatura en física. Y pues como todos los astrofísicos, ¿no? Desde niño, desde pequeño yo quería ser astrofísico, ¿no? Claro que no, ¿verdad? Sí, oye, no, hay historias que sí nos cuentan, ¿no? Yo una vez volteé a ver al cielo y de ahí supe que iba a ser astrofísico. ¿Tu historia no fue así tan romántica? Pues más o menos, pero eso es mucho romanticismo, ¿no? Sí, que sí nos ha tocado invitados que, sí, ¿no? De niños, sí. Volteé al cielo y la luna estaba allí y me llamó la atención. Okay. Sí, aún más. Sí, la verdad es que ha sido muy diferente. A mí tampoco, yo no fui tan así de que, ay, volteé a ver el cielo y ¿por qué? Y ya se dedican a eso. ¿Y sí será de queso? Sí, pues sí es de queso, ¿no? Según los estudios científicos recientes. No se crean, muchachos, en casa. No se lo crean. Una disculpa a todos porque voy a hacer muchas impertinencias, así que no se la crean todos. Ay, no, está bien. Sí, como decía Osvaldo, pues queremos arrancar un poco con tu historia académica, ¿no? Tu trayectoria. Okay, sí. Entonces nos decías que estudiaste la carrera en física. Yo soy originario de Guadalajara y por obvias razones estudié en el Centro Unitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, cursé la carrera, la licenciatura en física. Y ya sabes, como en todas las carreras, al final de la carrera te dan opciones para dirigirte. Hay electrodinámica, cuántica, todo ese tipo de materias derivados de la física. Y pues yo decidí estudiar astronomía en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, dirigido por el doctor Simon Kemp
y la doctora Silvana Navarro. Eso fue como, digamos, existe un tronco común y después ya te ingresaste a... Sí, exacto. Primero, el tronco común es con todas las ingenierías. El QC tiene ingenierías y ciencias exactas. Y si después del tronco común tomamos las materias de física generales, dinámica y todas esas, electrodinámica, cuántica, y después de ese tronco común ya de físico, tú eliges a qué te quieres redirigir, ¿no? Astronomía, meteorología. Oye, ¿hasta qué semestre? O sea, ¿cuántos semestres tienen de como...? ¿Tronco común? Ajá. Pues como hasta cuarto semestre. O sea, como la mitad de la carrera, Como la ¿no? mitad. Sí, tercero o cuarto semestre, no recuerdo hace mucho que terminé la carrera. Imagino que ya ahora el tronco común debe ser distinto, han de haber cambiado, ¿no? Entonces, ya al final, sí me gustaba la astronomía desde niño, como todos los astrónomos. Y pues decidí dirigirme al Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Ahí tiene un cuerpo académico un tanto pequeño, pero muy buenos astrónomos. Y ahí hice mi tesis de licenciatura con el doctor Simon Kemp, bajo su dirección y la codirección de la doctora Silvana Navarro. Oye, ¿y por qué decidiste estudiar física? Digo, pues de todo el mar de carreras que hay, ¿por qué? De nuevo, con niños en casa, perdón por la impertinencia que voy a decir, pero me gusta el conocimiento, ¿no? Me gusta saber cosas. Ya sabes, la clásica... O sea, la clásica explicación de alguien que no tiene nada que decir, ¿no? Me gusta saber cosas, ¿no? No, es que hay historias que, o sea, creo que el promedio va entre que no, me gustó, fui muy influenciado por la relatividad, Einstein y todos esos documentales que salen en la tele, ¿no? O también de partículas. No quiero saber de qué está hecho la materia y todo eso, como que rondan sobre esos temas. Ajá. Y dices, sí, yo quiero hacer algo como eso, ¿no? Y entras y pues ves que no es así. Pues a gente que dice esas cosas, ¿verdad? No lo sé, me gusta saber cosas. Yo quería estudiar filosofía o algo así, decidí por física, ¿no? Ahora sí estabas así como que filosofía. Saber cosas, sí, claro. Saber el origen de las cosas, ¿no? Y pues la física desplaza filosofía en el concepto de escribir o interpretar las cosas a partir del siglo XX, pues entonces decidí física, por eso estudié la física como carrera. Como carrera. Ajá. Igual también, ¿por qué estudiaste astronomía? Igual fue así que volteaste a ver al cielo, así. Sí. Digo, porque materiales y todo eso dices, bueno, la aplicación está acá, pero como que la astronomía suele ser muy... Sí, pues más romántica, ¿no? Exacto, como todos los astrónomos, la astronomía, la ciencia de las más viejas es astronomía, ¿no? Ajá. Romántica, antes que la filosofía, ¿no? Y las matemáticas, ¿no? Primero matemáticas, astronomía y después las demás, ¿no? Sí. Me decidí por la astronomía y porque me gusta ver por los telescopios, ¿no? Desde niño. Otra cosa cliché. Desde niño siempre tuve telescopio, ¿no? Sí. Qué cosa muy rara que ahorita no hacemos eso, o sea, no estamos haciendo. No, claro que no. A menos de que seas observacional y te manden el telescopio, que ahora en la pandemia es mucho más difícil, ¿no? Computadores, atrás de la computadora. Siempre estamos detrás de computadores, niños en casa. Sí. ¿De qué trató tu tesis de licenciatura, te acuerdas? Sí me acuerdo, hace muchos años de eso. En el 2012 me titulé de la licenciatura en física y sí, estudiamos una muestra de galaxias de tipo temprano, sí, elípticas y lenticulares, utilizando datos del telescopio espacial Spitzer. O sea, mi primer acercamiento con astronomía, exacto, fue en el infrarrojo. Y descubrimos que eran... Niños, en su tesis de licenciatura no van a escribir nada nuevo, solo es para que hagan el trámite y pasen la materia. Entonces, nadie la va a leer. Nadie la va a leer, entonces, pero aprendí a usar las técnicas de astronomía, a usar los programas, todo el conocimiento básico para de una vez ya después entrar al posgrado en astrofísica, claro. ¿no? Entonces fue con datos de Spitzer, datos espectroscópicos y datos ópticos, o sea, es decir, espectros e imágenes. Oye, pero ¿qué buscaban específicamente en...? Pues hacer diagramas que te dicen en qué posición del diagrama, estos diagramas se llaman diagramas BPT, que te dicen en qué parte de su historia de evolución está la galaxia, ¿no? Si es un AGN, si es un liner, si es un... distintos tipos de AGNs, que AGN significa galaxia nuclear activa, ¿no? Sí. Oye, es que ahorita que mencionas eso es cierto, ¿no? Porque... O sea, uno entra con la ilusión, así de que hacer un buen trabajo, supuestamente. Pero sí, yo me acuerdo que un asesor, no, la tesis de licenciatura no es para que hagas la tesis de tu vida ni nada. Si puedes, me dijo, haz una revisión ahí de un capítulo de un libro para que salgas. El chiste es que salgas.
Exacto, No exacto. que hagas nada. Sal de aquí ya, si puedes, ya con lo que sea, pero sal. Y sí, pero uno quiere descubrir el mundo, ¿no? Exacto, pero en mi tesis de licenciatura sí era publicable, pero en ese tiempo yo estaba muy verde, entonces no la pudimos publicar, ¿no? Pero sí tenemos resultados publicables en esa tesis de licenciatura, cosa contraria a muchos casos que conocemos de licenciatura, ¿no? Y otra cosa para los niños en casita, cuando estás en licenciatura no sabes muchas cosas, no te creas tanto, hay que esperar a estudiar un posgrado, y cuando estás en el doctorado tampoco sabes muchas cosas, ignoras más de las que sabes, ¿no? Sigues ignorando mucho. Te sabes más ignorante. Sí, exactamente, sabes más ignorante. Te reconoces como... Exactamente. Sí, exactamente es. Y ya, bueno, después entraste acá, porque fue donde te conocimos, que acá en el Instituto de Astronomía y Astrofísica, entraste al posgrado hasta hacer tu maestría. Exacto, debido a que en Guadalajara no hay como tal posgrado en astrofísica, sino es en física, pero te puedes especializar con una tesis de astrofísica, pero sí me voy a explicar, o sea, es un posgrado en física, no especializado en astrofísica. Entonces decidí emigrar y pues el más cercano a Guadalajara era Morelia. Entonces me vine acá a Morelia a hacer el posgrado en el instituto en ese tiempo el Centro de Radioastronomía y Astrofísica, el CRIA. Sí. Cuando entraste al posgrado, o sea, llevaste, digamos, tus últimas materias fueron algo enfocadas, o algunas de ellas enfocadas en astronomía. ¿En la licenciatura? En la licenciatura, ¿no? Sí. En los últimos semestres llevaste algunas materias de astronomía. Exacto. Y cuando entraste al posgrado, porque cuando entramos al posgrado, pues nos hacen, ya bien, puedes elegir un examen o bien haces el propedéutico, ¿no? Para poder entrar. Ajá. ¿Sentiste que dijiste, tengo algo de ventaja por haber estudiado astronomía en la licenciatura? ¿O si dices, no, como muchas personas en el mundo, yo soy una persona promedio, entonces se me hizo muy complicado ingresar. El chiste de estudiar un doctorado o un posgrado es perseverancia, imagino yo, ¿no? No se me hizo nada fácil. Entonces, sí. La lagrimilla. Sí. Entonces, exacto. Fue un poco difícil para entrar y nunca me sentí con ventaja, ¿no? Hay que recordar que los compañeros siempre son muy buenos a este nivel ya, y todos tenemos que compartir experiencias y... Sí, claro. Y ahorita hay mucha gente que como que ya viene con un trayecto de divulgación y que ya se metieron a muchos grupos y ya le saben un poquito de las cosas básicas, ¿no? Sí, exacto. Bueno, incluso ahora creo que ya hay en 1 o 2 lugares en la República que ya hay la carrera de licenciatura en astronomía, ¿no? Sí. Sí, exacto. Para ellos, yo creo que sí tienen ventaja porque ya llevaron 4 años de astronomía, entonces ya es interesante. En el posgrado ya saben prácticamente todo, ¿no? Están obligados a presentar el examen sin hacer propedéuticos y pasarlo, ¿no? Exacto, sí. Sin tanta traba, ¿ya? Sin tanto requisito. Sí. Sí, es que para la gente que no sabe, cuando entras acá, al menos aquí en México, cuando entras al posgrado, mínimo el primer año te dan materias de lo básico, ¿no? De cada área de la astronomía, la extragaláctica, evolución estelar, formación y evolución estelar. Todas esas partes para que como que estés así bien anivelado, ¿no? En el tema. Y luego ya entras a la tesis. Entonces ya cuando tú, digamos, ya tomaste estas materias de la maestría, ¿de qué fue tu tesis? ¿De maestría? Sí, ya en el posgrado, como yo tenía un poco de bagaje en la astronomía, y yo empecé siendo astrónomo observacional, básicamente en Guadalajara todos son astrónomos observacionales. Acá en el IRIA no hay tantos observacionales, hay unos cuantos, y la que estaba disponible en ese momento era la doctora Rosa Amelia González, y con ella decidí hacer mi tesis de maestría. Y la doctora tiene distintos proyectos de investigación, y en ese entonces tenía uno relacionado con los cúmulos globulares y las masas de los agujeros negros supermasivos, que existe una relación entre estos dos tipos de propiedades que tienen las galaxias, y entonces me decidí por ir por ese lado, ¿no? Astronomía observacional en poblaciones estelares viejas. Sí, exactamente es lo que te querían preguntar, y antes de entrar al tema de cúmulos globulares, porque hay una relación así como que se me hace sorprendente, ¿no? Que el número de cúmulos globulares con la masa de los agujeros negros. Ahorita que entremos al tema, ahondamos un poquito sobre ese tema. Y pues nada, o sea, después de ahí ya el doctorado. Ahí ya te perdimos, porque nosotros estábamos íbamos entrando a la maestría cuando tú ya ibas como casi saliendo, ¿no? Exacto, sí, nos conocimos cuando yo ya estaba terminando la maestría, ustedes iban llegando a hacer... Los propedéuticos, ¿no? Los propedéuticos, exacto. Pero antes de entrar a esto, cabe mencionar que en las galaxias existen distintas relaciones
aparte de los cúmulos globulares, si quieres, en el momento abordamos ese tema, para que se queden viendo el video completo. Sí, continuar. Entonces yo me fui a hacer el doctorado al INAOE, Instituto Nacional de Astrofísica Óptica Electrónica, que depende directamente de CONACYT, y ahí continué mi formación académica en poblaciones estelares, jóvenes, intermedias y viejas, y básicamente el último artículo que tenemos con el que me titulé de doctorado fue con el de poblaciones estelares viejas o cúmulos globulares. Ok. Ya vamos entrando en materia. Antes de eso, bueno, esa fue, de eso fue tu tesis, ¿no? De este artículo que publicaste, Ajá. de eso mismo va tu tesis del doctorado, ¿no? Sí, en el doctorado, cuando terminé la maestría, terminamos un artículo y durante el doctorado participé en 5 artículos. Entonces, con el que me titulé, el último que tengo es el que está enfocado en la población estelar vieja, que son los cúmulos globulares. Y que otro invitado actual que tuvo este programa, el doctor Jairo Andrés Alzate, está trabajando con mi muestra de ese artículo. Si vieron el capítulo anterior, el doctor Jairo Andrés Alzate trabaja en datación de cúmulos estelares con técnicas estadísticas. Entonces, de mi muestra, él está haciendo un postdoc con mi muestra del doctorado. Vean el capítulo del doctor Jairo Alzate. Sí, aquí tenemos el link para que lo vean. Ahora lo ponemos. Oye, después de eso, a ver, porque esta parte también es interesante y generalmente la preguntamos para quienes están de postdocs, como es tu caso ahora, ¿no? Porque eso, vaya, uno es alumno hasta el doctorado y ya después como que parece haber un cambio un tanto radical, ¿no? Entre acabar un posgrado hasta el doctorado y después jugar el papel de un postdoc. Ajá. Cuéntanos esa experiencia, pues, de cómo pasas de, ya me titulé del doctorado y ahora hay que entrar a este mundo laboral, por así decirlo. ¿Cuál fue tu proceso para...? Ajá, bueno, hay que comentarle a la gente en casita que hacer un doctorado en ciencia dura o ciencia básica es un tanto difícil. Entonces, cuando se te va terminando la beca de CONACYT, te van dando más presión y más presión. Entonces, es un camino tortuoso y estresante para terminar tu tesis de doctorado, ¿no? Entonces, una vez que terminas o presentas el trámite que requiere CONACYT para que te digan que eres doctor, todo el estrés se evapora, ¿no? Entonces, es como un renacer, ¿no? Es una vida nueva. Y entonces, bueno, una vez terminado el doctorado, pues sí, ahora hay que entrar al mundo laboral, como dice mi compañero César, y hay que buscar opciones en básicamente todo el mundo, ¿no? Pero yo creo que, bueno, en mi experiencia, en este caso, es un poco menos estresante como la conclusión del doctorado, pero sí, el encontrar una posición es un tanto más difícil. Hay que competir con astrónomos de todo el mundo, ¿no? Ahora. Antes eras contra ti mismo, ahora es contra astrónomos de todo el mundo. ¿Y el tuyo tocó competir? O sea, ¿hiciste una aplicación? ¿Te metiste así o...? Sí, este postdoc que estoy haciendo actualmente es con mi ex asesora de maestría, entonces ya tenía el contacto y básicamente fue un contacto directo para este postdoc. Y actualmente estoy buscando una posición fuera de México para comenzar para continuar con mi carrera científica, ¿no? Oye, pero es que ya ves que, pues, sí, exactamente como dices, ¿no? Para la gente en casita que nos está escuchando, es que un postdoc tiene ciertas duraciones, ¿no? Exacto. Puede durar, inclusive creo que hasta meses, puede ser medio año, un año, 2 años o hasta 3, yo he escuchado, ¿no? Exacto, más duración. Pero el chiste es encontrar es encontrar trabajo y un contrato que te dure pues lo bastante, ¿no? Para no estarte preocupando de que tengas ingresos, ¿no? Exacto. ¿El tuyo de cuál fue ese posgrado? Para la gente en casita, un postdoctorado es como el primer trabajo de un doctorante, ¿no? Termina su doctorado, en este caso aquí en México, CONACYT nos patrocina y nos patrocina 4 años. Entonces, ya después que se acaban los 4 años, terminas. Y ahora hay que buscar tu primer trabajo, que en este caso es el postdoc, se le llama postdoc a los que terminaron un doctorado. Entonces, el postdoctorado es su primer trabajo y hay que competir. Si quieres salir al extranjero, hay que competir con el mercado laboral de todo el mundo, ¿no? Y hay que encontrar una posición que sea adecuada a lo que tú sabes hacer, ¿no? Puede haber 1000 postdoctorados, pero nada que ver con lo que tú sabes hacer, ¿no? Entonces hay que estar investigando, buscando por todos lados, tener contactos para aspirar a ese primer trabajo y básicamente
como dice mi compañero Osvaldo, son trabajos temporales, de 6 meses como mínimo a 3, 4 años como máximo, ¿no? Entonces es un poco estresante también, pero ya no tanto como para terminar el doctorado, ¿no? Sí, así. Pero este tuyo, ¿de cuánto tiempo es? Lo solicité solamente por 6 meses porque estoy pensando salir A lo que decías, ¿no? Que próximamente buscas salir. al extranjero. Sí, sí, sí. Y normalmente en los postdocs te hacen una entrevista. Exacto, Te la sí. hicieron y... Sí, soy malísimo para las entrevistas, como están viendo, malísimo, malísimo. Oye, ¿recuerdas que te preguntaron? O sea, para la gente que sepa, oye, pues si quieres Sí, un trabajo sí, de sí. esos, ahí te van las preguntas. Bueno, como es una entrevista de trabajo, imagino que las preguntas son genéricas para cualquier trabajo. Es un trabajo. Y pues sí, ¿qué es lo que quieres obtener de este trabajo? Preguntas básicas. ¿Tú cómo te ves en cierto tiempo? ¿Por qué quieres venir aquí? O sea, preguntas básicas de trabajo. En esas yo me muero siempre. En las de ciencia ahí más o menos contesto. ¿Te gusta trabajar en equipo? ¿Te gusta trabajar en equipo? ¿Cómo trabajas bajo presión? Exacto. ¿Te gusta recibir dinero? Sí, me encanta recibir dinero. ¿No? Muchas preguntas de ese tipo. Ah, entonces sí te hacen así esas preguntas. Sí, sí, sí. Es una entrevista de trabajo, es una entrevista laboral como tal. Y te hacen, puede que sea puras preguntas científicas o en ciertos casos, en ciertos postdoctorados te preguntan más cosas de índole, creo que se llaman preguntas de recursos humanos. Creo que son ese tipo de preguntas, un tanto distintas, no científicas. Ah, ok, ok. Oye, ¿quién hace las entrevistas? ¿La hace quien te contrata para el postdoctorado? Generalmente hay un investigador principal que se llama el PI, Principal Investigation, y él es el que siempre está presente en la convocatoria, ¿no? En la entrevista. Él está presente y él puede hacer preguntas, pero hay algunos postdocs que son generales, entonces hay un grupo académico muy amplio que está presente en la entrevista, puede no hacer preguntas y solo estar escuchando a ver cómo te desenvuelves y básicamente donde te evalúan, ¿no? Y donde tienes muchos nervios y te rompes, ¿no? Y luego cuando te dicen, mira, si quedaste o no quedaste, o... Sí, sí, es un proceso lento y tortuoso, muchachos, en casita, entonces puede ir de un mes a tantos meses, ¿no? 6 meses, tal vez. ¿Fue el primero que hiciste o intentaste anteriormente ¿Cuál? a ese? ¿En dónde? El postdoc. ¿Fue el primer intento y el primero te quedaste o intentaste No, he varios? intentado varias veces, pero no he quedado ninguno todavía. Ya hay probabilidades altas de quedarme en un par, pero mejor no hay que decir nada de eso, porque se va a salar. Se va a salar, sí, se va a ¿no? Sí, lo bueno es que somos científicos y no creemos en No esa creemos, superstición, no creemos. Nos apegamos a los métodos rigurosos Sí, del metemos al método método. científico, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. También. Bueno, oye, pues vamos entrando al tema. Sí, cúmulos globulares. Bien mencionabas que has trabajado bastante en esto, en cúmulos estelares en general. Cúmulos estelares. Cúmulos estelares nos decías, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Entonces, bueno, sí, la pregunta básica, ¿no? Pues, ¿qué son estos cúmulos estelares o cúmulos globulares? Sí, bueno, esa explicación voy a intentar hacerla lo más creíble, así, ¿no? Fácil y sencilla, ¿no? Para la gente que está viéndonos en el video, porque los compañeros aquí, aunque no lo parezca, también son expertos en astrofísica. Aunque no lo parezca, pero sí lo son. Bueno, básicamente, muchachos... perdón, ¿vas a decir algo? Bueno, nada, de que fingimos no Exacto. saber. Fingen, pero son expertos. No sé nada. Son expertos, aunque no lo parezcan. Entonces, básicamente, existen las cosas que se llaman estrellas, ¿no? Todas las conocemos, el Sol es una de ellas, ¿no? Y existen otras cosas que son las galaxias, que son los bloques constructores de la gran escala del universo, y las galaxias están formadas por estrellas, pero estas galaxias, generalmente las estrellas se nacen en racimos de poblaciones, es decir, casi nunca las estrellas nacen solas, ¿no? Nacen como uvas, ¿no? Las estrellas nacen como uvas, racimos. Entonces, este es un racimo, este es un cúmulo de estrellas, ¿no? Entonces, las galaxias están formadas por distintas poblaciones estelares porque las galaxias son muy viejas, ¿no? Entonces, si es una galaxia de tipo espiral o tiene una población muy joven de estrellas y son estrellas de color azul, ¿no? Igualmente existen otros cúmulos estelares que son muy viejos y son de color rojo y se llaman cúmulos globulares. Y hay otro tipo de cúmulos estelares que se les llama fuzzy clusters, que son un tanto más extendidos que los cúmulos globulares, pero son viejos. Y otros cúmulos que se han descubierto gracias
a la astronomía que se desarrolló en el siglo XX, más en concreto al HST, que son los supercúmulos estelares. Y estos supercúmulos estelares también están entre ser cúmulos jóvenes y cúmulos viejos, o sea, es decir, que comparten propiedades entre los jóvenes y los viejos, y se cree que son como un paso o un eslabón entre ser un cúmulo joven y un cúmulo viejo. Estos cúmulos de supercúmulos creemos, o hay teorías que se cree que pueden ser de edad intermedia, que en astronomía hay ciertos gaps, no tenemos todo el conocimiento todavía, entonces hay una distribución de cúmulos que son estos de edad intermedia que no hemos descubierto al 100% actualmente. Gracias a los telescopios espaciales estamos en proceso de descubrirlos. Ahí la mención a los telescopios. Sí, los telescopios son muy importantes. Échale que, para empezar, yo soy ignorante en este tema. ¿En cuál tema, maestro en ciencias, César? en estrellas, en general. ¿En estrellas? Ay, ok. Entonces, a ver, es que quiero resumirme a mí mismo para continuar con esto, ¿no? Entonces, cúmulo estelar es, simplemente un grupo de estrellas. Sí, si recuerdas de las clases que llevamos No, es en serio. O bueno, no, para la gente en casita, las estrellas se forman como en nubes densas de gas molecular. Este gas molecular es de hidrógeno, ¿no? Entonces, tenemos esa cantidad de masa contenida en un espacio. Entonces, cuando esa nube de gas se condensa y llega a un estado crítico, colapsa y se comienzan a formar las estrellas, ¿no? Entonces, no nacen casi estrellas una sola, ¿no? O sea, cuando se colapsa esa, nacen cientos o miles de estrellas, ¿no? Dependiendo de la cantidad de gas que se esté colapsando, es la cantidad de estrellas que van a nacer. Generalmente nacen estrellas de baja masa. Si se acuerdan de sus clases o de los comento ahora, generalmente nacen estrellas de baja masa y es muy difícil que nazcan estrellas de alta masa. Por eso siempre vemos, bueno, ya me callo aquí. Continúa con... No, súper. De hecho, tocaste un tema bastante del que queremos hablar, ¿no? Que es de este número, la cantidad de estrellas que nacen con una cierta masa, ¿no? Que son muchas si son de baja masa y pocas si son de alta masa y todo esto. Exacto. Pero ahorita, más adelantito, queremos entrar en eso, pero queremos así como terminar de entender un poquito de los cúmulos estelares, en particular en las divisiones que tienen. Sobre todo porque, o sea, siento que de esta variedad que hay de cúmulos estelares, se me hacen muy impresionantes los cúmulos globulares, los que son viejitos. Exacto, ¿no? Como sí. que siento que los cúmulos abiertos, sí. o estos jóvenes que son como llenos de poblaciones estelares muy jóvenes, como que han sido un poco más o menos bien estudiadas, ¿no? Pero también los cúmulos globulares se me hacen muy enigmáticos, ¿no? Sobre todo la edad que tienen, ¿no? Comentarle a la gente en casita, un cúmulo abierto es un cúmulo joven y podemos ver a simple vista en la noche un cúmulo abierto, cúmulo joven, que son las Pléyades, ¿no? Las Pléyades es un cúmulo muy joven, reciente, y si se fijan, si tienen un telescopio en casita o con binoculares, puedes ver un cierto número de estrellitas chiquitas ahí, todas azules. Entonces, con los cúmulos jóvenes puedes descifrar o entender la formación estelar actual de la galaxia, ¿no? Y con los cúmulos globulares o cúmulos viejos puedes entender cómo es que se formó la galaxia, ¿no? Entonces, cuando estudias, siempre la astronomía se estudia hacia el pasado, ¿no? Cuando estudias cómo se formaron estos cúmulos tan viejos, puedes entender cómo es que se formó la galaxia que contiene esos cúmulos estelares viejos. Entonces, estos cúmulos de estrellas que son puramente de estrellas muy viejas, son edades comparadas con la edad del universo, ¿no? Sí, exacto. Los cúmulos globulares son comparables a la edad del universo, 12, 13 gigaños, un tanto después de la reorganización del universo. Entonces, sí, son muy viejas. Entonces, básicamente no hay estrellas jóvenes, ya se murieron todas. Y está básicamente los cúmulos globulares poblados por estrellas viejas, rojas gigantes, ¿no? Ajá. Oye, y bueno, me imagino que, bueno, pues para empezar a estudiar estos cúmulos globulares con estrellas súper viejas, pues te dan, me imagino, información de los primeros años del universo, ¿no? Sí, exacto. ¿Qué información obtienen de estos cúmulos globulares? Pues bueno, la información la obtenemos a partir de qué es lo que quieres saber, ¿no? Entonces, como los cúmulos globulares son tan viejos, tú puedes estudiar su población estelar, ¿no? Primero la observas con un telescopio en imagen y también en un espectro, ¿no?
Entonces, ya que tienes tus imágenes, tus espectros, puedes comenzar a datarlos, ¿no? Cabe mencionar que los cúmulos globulares en la Vía Láctea, las estrellas sí son resueltas individualmente, pero los cúmulos globulares de galaxias externas no son resueltos individualmente. Yo me dedico más a estudiar los cúmulos globulares de galaxias externas. Entonces, yo cuando veo una imagen o un espectro, lo que veo es el cúmulo de propiedades de la población estelar, no como la Vía Láctea, que puedes obtener sus propiedades individuales, ¿no? Entonces, una vez que datas que ves sus espectros, sus imágenes y sus espectros, puedes estimar su cantidad de elementos químicos que tiene, que en este caso se llama metalicidad, y como son cúmulos viejos, se supone que su metalicidad tiene que ser muy baja, porque se formaron en el principio del universo, entonces los metales eran muy escasos, ¿no? La cantidad de metales en el universo era muy baja, y ya una vez tienes este parámetro, puedes también estimar lo que es la edad. Entonces, los cúmulos globulares, como hemos mencionado, son poblaciones muy viejas que en general datan de los principios del universo, ¿no? Entonces, y dependiendo del número de cúmulos globulares, puedes entender la formación de la galaxia. Entre más cúmulos globulares tenga, más grande es la galaxia. Entre más pequeña es la galaxia, menos cúmulos globulares va a tener. Claro, ¿y sabes por qué esta relación? ¿No? Sí, sí. Bueno, existen teorías. En astronomía todas son teorías porque tratamos de entender y de explicarlo con teorías, ¿no? Y, bueno, básicamente, cuando se forman las galaxias, bueno, vamos a partir desde el principio. Sabemos de nosotros de estudios científicos a partir del siglo XX que la formación de las galaxias se da a partir de cosas pequeñitas, ¿no? Esto se le llama modelo jerárquico. Entonces, va de cosas pequeñitas a cosas grandes. Entonces, cuando voy a dar una explicación y luego otra. Entonces, cuando una galaxia grande es muy masiva, tiene más gravedad, puede robarle cúmulos globulares a la galaxia pequeña. Entonces, ahí la galaxia grande va acretando y acumulando, ¿no? Que son los casos de las galaxias elípticas, que generalmente presentan dos poblaciones de cúmulos globulares. Unos más viejos y pobres en metales, y otros más jóvenes, entre comillas, recuerden que son muy viejos y ricos en metales. Y otra explicación de cómo es que se dan las poblaciones de cúmulos globulares es a partir de cómo es que se formó la galaxia desde un principio, ¿no? De la cantidad de material. Acuérdense que depende voy a decir un término extraño, del pozo de potencial de materia oscura. No crees. Donde se formó la galaxia. Entonces, si ese pozo era muy grande, o sea, si la cantidad de materia era muy grande en ese volumen, entonces se formó una estrella, ¿no? Entonces, dependiendo de la cantidad de gas, es la cantidad de estrellas que vas a formar, y en este caso, el número de cúmulos globulares que puedes formar. Entre más gas y más denso esté la sobredensidad, puede formar más cúmulos globulares. Para formar cúmulos globulares es muy difícil. Las condiciones se tenían en el principio del universo, y en esta época en la que vimos, a un Z0, es muy difícil formar cúmulos globulares. Las condiciones no son tan óptimas para formarlos. ¿En qué sentido? Digo, porque Pues de que sean estrellas, ya ves que son formadas de estrellas muy viejas. Sí. De la cantidad de gas y de la cantidad de metales. Recuerda que existen distintos parámetros que hacen que se condense la nube. Hay que tener una gran cantidad de material para formar estrellas, que esté muy concentrado. Entonces, si no está tan concentrado, esto yo no lo estudio, pero lo sé, con el movimiento que hace alrededor de las galaxias, esos cúmulos se pueden despedrigar, o sea, se destruyen. Entonces tiene que ser muy denso y con una población muy alta, ¿no? Una cantidad de estrellas muy alta para que en algún momento de la historia de la vida del universo se pueda formar un cúmulo globular, ¿no? Sí, o sea, de todo este montón de estrellas tiene que ser tal cantidad que su fuerza gravitacional entre ellas sea lo suficientemente fuerte para que la interacción con otra galaxia no las destruya. Y con su misma galaxia madre. Pero tiene que ser muy denso, muy concentrado también. Oye, hablando de eso, para dimensionar un poco, ¿qué tamaño tiene un cúmulo globular? Tamaño, para la gente en casita, existen distintas mediciones de tamaño en la astronomía, ¿no? Entonces, generalmente se mide en parsecs, y un parsec es 3.018 por 10 a la 13 metros, ¿no? Si no mal recuerdo. Entonces, un cúmulo globular, generalmente la dimensión de un cúmulo globular
Su radio efectivo es el radio a la que la mitad de la luz ha sido emitida. Estoy diciendo cosas muy... Sí, pues básicamente donde la raíz cuadrada de la función de la velocidad. Ya te fuiste. Básicamente. Sí, No, ya sé. Donde la luz ha emitido a la mitad, su radio efectivo es como un radio... ¿cómo decirlo? Es un radio característico de los cúmulos globulares. Generalmente en la Vía Láctea está entre 2 y 3 parsec. No quiere decir que sea el tamaño general, ¿no? El radio de marea, que es donde... Es que no podemos muy bien cómo definir dónde empieza y termina. Es que tocaste un punto muy importante, se me hace, porque definir el tamaño de algo Exacto, sí. en el universo no es tan trivial. O sea, exacto. porque nosotros vemos un punto muy brillante y, ay, sí, claro, ahí se ve ahí se ve como la fronterita, ¿no? De luz. Ajá. Pero buscas un telescopio bastante potente Ajá. y sí, ves más lejos porque veíamos luz que no se veía. Exacto. Y entonces dices, no, está más grande, nada más que no grande. teníamos un telescopio suficientemente bueno, ¿no? Exacto. Y tienes otro telescopio más bueno. Entonces dices, caray, ¿cuál es el tamaño, pues? Exacto. Entonces, para definir el tamaño de los cúmulos globulares es una cosa que se llama radio efectivo y el radio de marea. El radio de marea es otro radio que más o menos es como de más o menos 20, 30 parsecs. O sea, sí son un poco grandecitos. Sí. Entonces sí, es un método. El radio efectivo es uno para medir estas cosas. Sí. El tamaño de las cosas. Entonces, ¿está entre 2 y 3 parsecs? El radio efectivo sí, 2 o 3 parsecs en la Vía Láctea, en general en las galaxias. Hay que recordar que depende del tipo de galaxia, es el tipo de población de cúmulo globular que puedes tener, o cúmulo estelar, ¿no? Sí. Y el radio tidal, el radio de marea, perdón, es como de 30 a 20 parsecs. Esto implica también que hay más estrellas en esos 2 o 3 parsecs. Exacto, Y menos... sí, como que se va explicando. Voy a entrar a cosas que yo no sé muy bien, pero en los centros de los cúmulos globulares se cree que hay agujeros negros, no se han detectado, pero generalmente hay estrellas enanas blancas que se han ido concentrando o cayendo hacia el centro de los cúmulos globulares. Oye, pues yo creo que, pues para que la gente se dé una idea, creo que el diámetro de toda la Vía Láctea está como que en 30 kiloparsecs, ¿no? Sí. La Vía Láctea, la Vía Láctea tiene una población alrededor de 160 cúmulos globulares. 160 cúmulos globulares. Tiene miles de cúmulos abiertos, que son cúmulos jóvenes. Hay que recordar a la gente en casita otra vez que nosotros vivimos en la Vía Láctea, que es una galaxia de tipo espiral. Las galaxias de tipo espiral todas tienen gas y las galaxias que tienen gas pueden formar estrellas. Y entonces, la Vía Láctea tiene una población de 160 cúmulos globulares que no todos se formaron en la Vía Láctea. Como les comenté hace rato, en el modelo jerárquico hay algunos cúmulos que fueron agregados a la Vía Láctea porque la Vía Láctea le robó cúmulos o se está tragando literalmente galaxias alrededor y puede que estas se hayan formado, fueran agarrado la forma de un cúmulo globular. Entonces, han ido agregando ese número, aumentando el número de cúmulos globulares en la Vía Láctea. O sea, hay alrededor de 160, 150. Oye, ¿y en dónde están? ¿En dónde están? Okay. Dices que tienen 160. A mí me suena ahora a poco para el tamaño de la Vía Láctea. Ajá. Pero recuerda que son masas muy grandes, ¿no? Más o menos la masa de un cúmulo globular es 10 a la 6 masas solares. Todas son masas muy grandes. Entonces, muy buena pregunta, César. Qué bueno que lo preguntas. La distribución de los cúmulos globulares, exacto, estrellita para ti. Es que existe, como le comenté hace rato, si pusieron atención en casita, existen dos tipos de cúmulos globulares. Los cúmulos pobres en metales, todos son viejos, ¿no? Y los ricos en metales, ¿no? Entonces, en la Vía Láctea, que siempre luego extrapolamos nuestro conocimiento de otras galaxias, la distribución de cúmulos es básicamente en toda la Vía Láctea. Pero los que son pobres en metales están hacia el halo de la Vía Láctea. Y los que son ricos en metales están más concentrados hacia el centro de la Vía Láctea. Entonces, tienen una distribución bimodal. Ya cuando hablamos, ahora sí, entrando más en materia de cúmulos globulares, casi siempre presentan dos propiedades, dos picos en sus distribuciones. Hay un pico de pobre en metales y otro pico rico en metales. Entonces, depende de la distribución de cúmulos que estés estudiando, pueden estar aquí o pueden estar allá. ¿Eso es también extrapolado a las demás galaxias? Exacto, sí. Bueno, extrapolado y se ha comprobado, ¿no? Recuerden que en la ciencia, como dijo César en un principio, nos basamos en el método científico, ¿no? Entonces, se ha extrapolado y se ha comprobado que la distribución es más o menos similar en las galaxias externas a la Vía Láctea. Okay. Oye, entonces, ahorita mencionabas sobre el radio de marea. Ajá. ¿Eso te refieres a qué tan lejos están, digamos, del centro de la Vía Láctea? No, ese se llama el radio galactocéntrico, ¿no? Ajá. El radio galactocéntrico es qué tanto te alejas del centro de la Vía Láctea, ¿no? Ajá.
Generalmente nosotros estamos, el Sol está, si no mal recuerdo, a 8 kiloparsec, ¿no? Sí, más o menos. Nosotros estamos a 8. Entonces, el radio de marea, a ver si lo digo bien, pues me van a regañar los expertos en dinámica y ajustes de cómo Sí, volver. ya. Es que el radio de marea también es como una definición que viene de una ecuación que se llama ecuación de King. Que otra cosa, ¿no? Entonces, el radio de marea es más o menos como cuando la fuerza gravitacional del cúmulo se iguala con la fuerza gravitacional de la galaxia madre. Entonces, ahí es cuando se empiezan a despedrigar, a destruir los cúmulos. Entonces, puede que le empiece a robar estrellitas Claro. al cúmulo. Ese es el radio de marea. Es como el radio un poco más largo. Sí, sí, sí. Una más, Sí, adelante. más sencilla. Ay, más sencilla. Uy. Y más de curiosidad, la verdad. Porque decías que las Pléyades es un cúmulo abierto. Famoso, ¿no? Sí. ¿Hay uno famoso globular? Sí, básicamente en la Vía Láctea, porque vimos en la Vía Láctea, ¿no? Unos muy famosos son los cúmulos Omega Centauri. Es un cúmulo globular muy famoso entre los astrónomos que estudiamos cúmulos globulares, porque es famosísimo, muchachos. Porque se cree que Omega Centauri es el cúmulo más masivo de la Vía Láctea. Es el más masivo. Entonces, y como les comento, la Vía Láctea se ha ido comiendo distintos cúmulos de galaxias, cúmulos de galaxias pequeñitas y también galaxias pequeñitas. Entonces se cree que Omega Centauri no era un cúmulo globular de una galaxia pequeñita, sino que era una galaxia pequeñita que se comió la Vía Láctea. Entonces ha ido... Cuando la fuerza marea capta algo, va siempre hacia el centro, ¿no? Caen como en espiral. Eso se le llama fricción dinámica. Entonces, se cree que Omega Centauri, que es el más masivo de la Vía Láctea, era una galaxia gigante, bueno, no gigante, una galaxia enana que cayó hacia la Vía Láctea y se ha ido despedazando de sus estrellas, entonces quedó como un cúmulo globular, es decir, que solo su centro es el que sobrevivió a la interacción con la Vía Láctea. Entonces es muy famosísimo porque es el más masivo. Y también es famoso porque se cree que tiene distintas poblaciones de estrellas. Generalmente se cree que los cúmulos globulares nacieron de un instante, ¿no? Una población estelar simple. Pero en Omega Centauri se ha observado que existen distintas poblaciones estelares. Es decir, no sé si a quién habrá venido como invitado que haya explicado el diagrama Hertzsprung-Russell. Hay que revisar los otros capítulos, compañeros. Entonces, en ese diagrama se observa que existe una cosa que se llama la secuencia principal de estrellitas, ¿no? Ajá. Entonces, en Omega Centauri se ve que no solamente hay una secuencia principal, sino que hay varias secuencias. O sea que hubo distintos episodios de formación estelar, como ocurre en las galaxias. Ok. Oye, bueno, tengo varias preguntas, pero primero no quiero que se me olvide esta. Parece ser que, de hecho, uno de tus estudios que estuve revisando de maestría, ¿no? Uno de tus artículos, no sé si fue precisamente de maestría un poquito después, Ajá. pero que estudiaron la relación, ¿no? El número de cúmulos globulares está relacionado con la masa del agujero negro que se encuentra en la galaxia. O sea, si es de una cierta masa, hay 10 cúmulos globulares. Si aumenta la masa, también aumenta la cantidad de agujero negro. ¿Por qué? ¿Por qué será esto? ¿Cuál es la explicación? La teoría. Ahí va. Es un poco más complicado, pero eso depende de, como expliqué hace rato, del pozo de potencial donde se formó las galaxias, ¿no? Ajá. Pero sí, antes de entrar en materia, hay que recordarle a la gente en casita que en astronomía existen varias relaciones, ¿no? Que no sabemos por qué están, pero existen. Como por ejemplo, la velocidad de dispersión de los cúmulos con el centro de las galaxias, su bulbo con la velocidad o su bulbo con el número de cúmulos globulares. Existen varias relaciones. Entonces, esta relación que sí es un poco impactante, que se descubrió más o menos como en el 2010 por Burker and Tremaine. Esta me suele referencia porque esa fue mi tesis de maestría. Exactamente, que nos dice que si tú pones una grafiquita donde pongas el número de cúmulos globulares en el eje Y la masa del agujero negro supermasivo central de alguna galaxia, en este caso está más formada en elípticas, entre más grande sea el número de cúmulos globulares, más grande va a ser la masa del agujero negro central de la galaxia. Es decir, si el número está aquí, la masa está acá, ¿no? Si el número está acá, la masa está acá. Es decir, es una relación lineal en logaritmo que te dice de qué tamaño es el agujero negro supermasivo, es el número de cúmulos globulares que puede haber. Y pues ahí está la relación. El chiste es entender por qué pasa eso, ¿no? Eso es lo que
los astrónomos generalmente hacemos, no vemos relaciones, pero tratar de explicarlo es lo importante, ¿no? Es el medio del asunto. Entonces se cree que depende del pozo potencial donde se formó la galaxia, qué tantos cúmulos o qué tan evolucionada está la galaxia, porque generalmente las galaxias elípticas, algo que no he mencionado, tienen más cúmulos globulares que las galaxias espirales. Si recuerdan, como les comenté, todo depende del modelo jerárquico. Y entonces el paso final de evolutivo de una galaxia es una galaxia elíptica gigante, ¿no? Una CD. Entonces, entre más interacciones haya tenido en la galaxia, su número de cúmulos puede ir aumentando. Entonces, las galaxias elípticas tienen un número de cúmulos globulares más alto que las galaxias espirales. Entonces, pero con base a lo que dices, te iba a preguntar que quién fue primero el huevo o la gallina, pero me imagino que... Es como todo en astronomía, todo está relacionado, ¿no? Depende del pozo potencial. El pozo potencial formó las estrellas y los cúmulos, entonces está relacionado prácticamente de su etapa de formación, ¿no? Sí. Existen galaxias pequeñitas, enanas esferoidales, enanas esferoidales, que su pozo potencial fue muy pequeño y realmente solo alcanzaron a formar un cúmulo globular. Dos cúmulos globulares. Depende de eso. Y también por su masa de la galaxia, me imagino que un agujero negro más chiquito. Exacto. Otra cosa para la gente que es un dato muy importante es que los agujeros negros supermasivos centrales solo se detectan o sea, si solo se han detectado, es posible que lo que diga es mentira, pero solo se han detectado en objetos esferoidales, es decir, en bulbos de galaxias espirales y en galaxias elípticas. Se cree que como los cúmulos globulares son esferoidales, también se cree que hay agujeros negros de masa intermedia también hay. Entonces, si ves una galaxia irregular, es muy probable que no tenga o no podamos observar su agujero negro central. Sí. Entonces es muy difícil. Claro, entonces parece estar muy relacionado. Digo, porque en los centros de las galaxias tienen como hay estrellas muy viejas, ¿no? Esto que mencionas que son los bulbos. Exacto. En la región central son estrellas muy viejas que están ahí todas concentradas y forman como una esferita en el centro. Ajá. Y los elípticas, digamos, tienen una forma elíptica, pero también son dominadas por estrellas muy viejas, ¿no? Exacto. Entonces hay probablemente una relación, ahí la historia de formación. Sí, tiene que ver con todos esos conceptos que no hemos mencionado y que no queremos mencionar. Que no queremos mencionar. Sí, no, es que yo me clavé, ¿no? Porque todo lo que mencionas se me vino a la mente. Sí, exacto. Estás captando, estás conectando las neuronas de tu conocimiento, no, exacto, de lo que sabes, de tu bagaje, y ya dices, sí, cierto, esto se conecta con esto se conecta con esto. Así somos los científicos, muchachos. Oye, otra pregunta, como sabes, ¿no? Pues igual también estudio extragaláctica y es una de las preguntas que no sé si ya está muy bien definida o todas se siguen debatiendo. Pues, al final de cuentas, una galaxia o un cúmulo globular, como lo estás definiendo, yo creo que es como un conglomerado de estrellas, ¿no? Sí. Todos que están en una región. ¿En qué momento dices, este conglomerado ya no es un cúmulo globular o un cúmulo estelar, sino que ya lo definimos como una galaxia? Porque ambas se definen igual, ¿no? Dices, es un conjunto de estrellas que está ligada gravitacionalmente, pero el cúmulo y la galaxia también es lo mismo, ¿no? ¿En qué momento lo defines? Depende de la masa. Muy buena pregunta, Osvaldo. Depende de la masa. Existe relación. Exacto, otra estrellita para ti. Existe la relación de las observaciones de colegas científicos. Han visto eso, ¿no? Que imagínense una gráfica y en una gráfica, no recuerdo qué es luminosidad o masa contra otro parámetro. Entonces, los cúmulos globales están por aquí, ¿no? Entonces, tienen una masa definida, ¿no? Entonces, 10 a la 6, 10 a la 7 sería máximo, 10 a la 6 más. Entonces, y luego la evolución nos dice que las galaxias esferoidales pequeñas siguen acá, 10 a la 9, 10 a la 11 masas solares. Entonces, la definición de eso depende de la masa. Y ya si te vas más para acá, las galaxias grandes, pues tienen una masa más masiva, ¿no? Como la Vía Láctea, que es una galaxia un tanto masiva. Entonces, depende de la masa esta. Ok, depende de la masa. O sea, agarran la tablita, ven esta tablita que ya han hecho, digamos, estudios anteriores y ya ves ahí el cúmulo, lo colocas. Sí, pero recuerda que los cúmulos antes se creía que son una población simple, ¿no? Que todas las estrellas tienen las mismas propiedades, que actualmente no, creemos que no. Los estudios dicen que no, que tienen distintas poblaciones, al igual que las galaxias, ¿no? Ya las galaxias tienen una masa más grande y distintas poblaciones estelares, ¿no? Entonces, así podemos definir un poco qué es un cúmulo globular de una galaxia pequeñita. Oye, estaba viendo por encimilla. Aquella que...
este artículo tuyo donde eres el primer autor, Ajá. de hecho ahí definen algo que es la función de luminosidad, o Ujú. encuentran función de luminosidad para una muestra, ¿no? Ajá. De cúmulos globulares. ¿Qué es esta función de luminosidad Ujú. y por qué es Importante. importante? Ok. Bueno, en ese artículo que mencionó mi compañero César, es importante porque, como les comento, se estudian los cúmulos globulares de distintas galaxias, ¿no? De galaxias espirales y galaxias elípticas. Detectar cúmulos globulares en galaxias espirales es más difícil que detectar las galaxias elípticas, porque la galaxia elíptica es como algo sin grumo, ¿no? Algo lícito, ¿no? Mientras que en las galaxias espirales es algo más grumoso, no tiene mucha estructura, no sabes cuál es el cúmulo. Entonces, en ese artículo que empezamos a hacer, desarrollamos un método para detectar cúmulos globulares en galaxias espirales. Entonces, a partir de ahí, se sabe que la función de luminosidad de los cúmulos globulares en galaxias elípticas es una cosa que se llama universal. Es decir, que todas tienen la misma distribución, todas tienen un pico en la distribución, en las elípticas. Y esa propiedad no se ha estudiado totalmente en galaxias espirales, por lo que te digo, ¿no? Que es un poco más difícil de detectar los cúmulos globulares. Entonces, la función de luminosidad nos dice qué tantos cúmulos, o sea, en general, ¿no? una función de algo, de luminosidad o de magnitud, nos dice qué tantos cúmulos de cierta masa o magnitud hay en esa distribución, ¿no? Entonces, aquí puede haber 10, 20, 30 y en el pico siempre cae en galaxias elípticas en un mismo punto que se llama el turnover. Entonces, eso nos puede dar pistas de cómo es que se forman las galaxias, cuánta fue la cantidad de materia que tuvo la galaxia para formarse, etcétera, ¿no? Entonces, eso está bien definido en galaxias elípticas, mientras que en espirales no tanto, por lo que te comento. Entonces, ese artículo trata sobre eso, hacer el método para detectar en galaxias espirales y ver si la función de luminosidad en galaxias espirales se cumple al igual que en galaxias elípticas. Ah, ok. ¿Y qué encontraron? Como las galaxias espirales tienen distintas poblaciones estelares, encontramos que en mi muestra fue de 5 galaxias, y en 4 galaxias espirales sí encontramos que el turnover, o el pico de la distribución, es similar a las galaxias elípticas. Mientras que en una quinta galaxia, la galaxia que se le llama la más azul o la más tardía, la de tipo tardío de Hubble, no se cumplía esa condición de turnover. Entonces, ahí especulamos que existen otra población, otro tipo de cúmulos rojos, porque recordemos que los cúmulos globulares son rojos, que están enrojecidos por el gas de la galaxia, que no podemos distinguir con métodos de imágenes fotométricos. Entonces, ahí es necesario estudiar espectroscópicamente esa población de cúmulos estelares. Oye, hablando de eso, ¿en qué longitudes o con qué telescopios se observa? Bueno, nos hablaba de los telescopios espaciales, ¿no? Ujú. Pero en qué longitudes se observan los cúmulos globulares? Pues los estudios básicamente, que yo he leído algunos artículos, se centran en cercano ultravioleta, todo el óptico y cercano infrarrojo. Entonces, existen métodos que yo también estudié otro método en la maestría, utilizando bandas en el ultravioleta e infrarrojo para otra vez separar los cúmulos globulares de galaxias espirales. Siempre mis estudios han sido en galaxias espirales. Ah, ok, perfecto. ¿Y cuál, bueno, pues para terminar así de hablar de ese trabajo, el último que tienes publicado, ¿cuál fue así su resultado principal que han encontrado? Ok, sí. Como te comenté, en ese trabajo hacíamos una muestra de galaxias espirales de varios tipos morfológicos, tanto tardíos, no tan tardíos a una tardía, ¿no? Entonces, esa muestra de galaxias se escogió porque está observada con los datos del telescopio espacial Hubble en varias bandas. Hay que comentarle a la gente que para estudiar las poblaciones estelares o hacer estudios astronómicos hay que tener diferentes bandas o lo que se llama longitudes de onda para poder estudiar, ¿no? la astronomía en general. Entonces, de ese artículo, como comenté, existe un punto universal que se llama turnover de las galaxias espirales, de las galaxias elípticas, que se cree que es universal. Y como comenté hace rato, no se sabe si ese punto es universal, el pico de electrones es universal en galaxias espirales. Entonces, de ese estudio concluimos que en 4 de las 5 galaxias de nuestra muestra era universal. Sin embargo, en la quinta galaxia, no voy a decir el nombre porque
puede causar un poco de polémica, no es tan universal, entonces no es universal, entonces se veía un poco más débil, ¿no? Entonces lo que concluimos de esa galaxia es que como era la más tardía, o sea, entre más tardía sea la galaxia, más poblaciones de estelares jóvenes forman, no tiene más gas. Entonces es probable que los cúmulos rojos que estábamos viendo en esa galaxia no eran realmente rojos viejos, sino eran rojos enrojecidos, y que con el método que estudiamos, que era un método de imagen fotométrico, no se podía resolver, ¿no? esa dicotomía, ¿no? Esa degeneración se llama. Entonces, de esa galaxia concluimos que es probable que existe otro tipo de población de cúmulos rojos enrojecidos pequeños que no son en realidad cúmulos viejos. Ya. Pero, ¿por qué? ¿A qué te refieres con enrojecidos? Ok. Las poblaciones estelares o las estrellas en general generalmente se ven como rojas. Puede ser debido a dos efectos. Que sea rojo por evolución, por edad, o por interacción con el polvo, ¿no? Entonces, recordemos que eso tiene que ver con los procesos de fotoionización y fenómenos que dicen que radian en ciertas longitudes de onda y remiten en otras, ¿no? Entonces, el polvo enrojece a los objetos astronómicos. Entonces, existe una cosa que se llama degeneración, que hay que romper, ¿no? La degeneración de enrojecimiento debido al polvo, o si realmente es enrojecido debido a edad. Entonces, ese es uno de los retos que tienes que superar para poder estudiar lo que tú quieres, ¿no? Y poder publicar, ¿no? Entonces, pero ahora, un punto importante en este caso, lo que se ve en rojo, podemos resolverlo ahora con los enrojecidos, con el telescopio espacial James Webb. El James Webb observa en infrarrojo. Entonces, con el James Webb vamos a poder ver unas poblaciones estelares que están embebidas en el polvo, que con el HST, con el telescopio espacial Hubble, no podemos resolver, ¿no? O con telescopios ópticos. Entonces, el telescopio James Webb va a tener una mayor profundidad de observación que los telescopios ópticos. ¿Y ahora qué te encuentras haciendo? Ahora estoy haciendo el postdoc en el IRIA, continuando con el trabajo previo que hicimos en la maestría de la relación de cúmulos globulares con la masa del agujero negro supermasivo en las galaxias espirales. Entonces, como sabes, en astronomía hay que observar las galaxias con telescopios, hay que competir por esas observaciones y esperar a que tengan las observaciones. Entonces, en este caso, en la maestría solamente estudié una galaxia donde creamos el método para poder observar los cúmulos globulares en este tipo de galaxias con este tipo de bandas, que son bandas del telescopio Canadá-Francia-Hawái Telescope. Entonces, ahora tenemos más datos. Entonces, con esos nuevos datos estoy ampliando la muestra de ese primer estudio que realizamos en la maestría. Entonces, ese es el proyecto que estamos realizando en el postdoc. Ampliar la muestra de galaxias espirales, porque como recuerdan, les comenté en un momento, estudiar los cúmulos globulares en galaxias espirales es mucho más difícil que galaxias elípticas. Entonces, la relación que se ve de la masa del agujero negro supermasivo respecto al número de cúmulos globulares está bien definida para galaxias elípticas, no tanto para espirales, como les comenté. Todos los resultados de galaxias espirales hay que seguir estudiando porque se complica un poco más. Exacto. Ok, pues bueno, ahora sí. Pues bueno, estamos llegando al final del podcast y como todos los podcasts que realizamos, al final hacemos unas preguntas a nuestro invitado. A esta sección le llamamos las recopreguntas. ¿Preguntas serias o preguntas? Sí, preguntas así que lo que tú pienses. ¿Te gusta o no te gusta? ¿Qué opinas de la política o algo así? ¿Matas? ¿Te casas o qué? No. No, ya es casado. con la ciencia, casado con la ciencia. Bueno, sí, estamos hablando porque a lo mejor tiene fans y o algo y va a pensar. ¿Cómo que está casado mi novio? No. Sí, claro. Sí. Sí, la primera pregunta que hacemos es esta. De todas las preguntas que hay en la ciencia, de todas las preguntas abiertas en la ciencia, como ¿qué es la materia oscura? ¿Qué es el tiempo? Esas preguntas abiertas que no han sido contestadas. ¿De cuál te gustaría saber la respuesta y por qué? Bueno, estas más bien son preguntas filosóficas, ¿no? Que realmente la filosofía plantea las preguntas y como la filosofía o la ciencia trataría de dar respuesta a esas preguntas,
pero no tienen respuesta, ¿no? Entonces, realmente no lo sé, ¿no? Es como decir Pero- que había antes del Big Bang, no hay una respuesta como tal, ¿no? Sí, exacto. No tiene respuesta, no lo sé. Pero una pregunta de la ciencia como tal, Sí, pero así que tuvieras así que un genio que yo te digo la respuesta de qué es eso, de qué está formado. Si son partículas la materia oscura o simplemente no es nada, es simplemente la gravedad modificada. O sea, que te diga una respuesta de ese tipo, ¿no? O inclusive de tu área, ¿no? No simplemente de esto. ujú. O No lo sé. alguna que te diga. Hay que pensar. Yo te digo la respuesta. Que me diga la respuesta así, sin Sí, hacer ya, nada, te sin, digo, hay sin mover vida- un dedo. ¿Hay vida en otros planetas, por ejemplo? ¿Hay vida inteligente en otros planetas? Yo te lo digo la respuesta. Pero pues eso sí tiene respuesta, ¿no? Eso lo podemos, eso sí lo podemos responder, ¿no? Hasta casi con la tecnología que tenemos lo vamos a responder próximamente, ¿no? No lo sé, quizás cómo se dio la singularidad, ¿no? O sea, cómo se dio la singularidad primordial, o sea, cómo se dio el Big Bang, tal vez eso, ¿no? Porque Como bien, así. creemos que todo el universo estaba condensado en un punto, ¿no? Pero cómo es que toda la materia estaba ahí, ¿no? Pero tiene más bien ver con una pregunta filosófica. Entonces, otra de las preguntas que hacemos es que a veces también nos preguntan algo que recomendemos para hacer divulgación, o algo un libro bueno, una película buena. ¿Tienes algún libro que no sean pasajes? O sea, que ok, no hayas leído un pasaje, sino que sea Sí. un libro o una película que hayas visto y que si te hizo buena, se la recomiendo. Bueno, hay que decirle a la audiencia que yo generalmente no leo libros de divulgación o de ver películas, pero sí veo películas, pero tampoco de ciencia, ¿no? O sea, qué aburrido, ¿no? Todo el tiempo estar hablando de ciencia. Salgo del trabajo y ya no se crean. A ver, un libro de ciencia, cuando era niño, joven, y quería ser astrónomo, ¿no? Como dicen todos los astrónomos, leí algunos de Paul Davis, creo que se llamaba. Que ya no me acuerdo ahora, fíjate nomás. Paul Davis, sí, no me acuerdo cómo se llama el libro. Fíjate, cuando era joven sí leí algunos libros del Fondo de Cultura Económica que tienen la serie de, ¿cómo se llama? Ciencia para Todos. Entonces lean esa distribución de libros, es muy interesante. Entonces leí uno de nuestros profesores, el doctor Luis Felipe Rodríguez, que tiene que ver con agujeros negros. Ese lo leí cuando era joven. Pero ya ahora no leo, ahora leo puras cosas raras, ¿no? Puros artículos de puro manga y... puras cosas de pues novelas, ¿no? No nada de ciencia, ¿no? Para distraernos, ¿no? Está genial, sí. Ciencia, terror o policíaco, lo que sea, ¿no? Otro tipo de cosas, ¿no? Para distraernos. Y de películas, pues película de ciencia importante, pues hay que ver Star Wars, ¿no? No se crea, no, Star Wars. Volver al futuro. Volver al futuro 1, 2 y 3. No, sí, algo que digas, no, pues está padre, me gusta ese y veanla. Yo preferiría que mejor vieran las series, ¿no? Futurama es la... Sí. Futurama estaba escrito por físicos, entonces tiene muchos chistes físicos que dices, ay, cabrón. O sea, cuando eres niño y la estás viendo, a veces no entendías los chistes, ¿no? Habla del principio de Heisenberg, el gato de Schrödinger, movimientos relativistas, todo eso. Entonces, Futurama tal vez sería... No, de hecho estaba viendo Futurama ayer lo estaba viendo y estaba... Casualmente, ¿no? Casualmente. Somos ñoños. Tenemos que admitirlo, pero estaba... porque es cierto, toca esos temas también que a veces son como... es entretenimiento, pero sí tocan esos de que controla la teoría del todo. Ajá. Y dice, ya encontré la teoría del todo. ¿Y ahora qué hago? Pues ya encontré todo. Y con esto ya resolucionó todo el universo. Las dudas, esas preguntas. Sí. Futurama es muy bueno. Y luego también una película, déjame definir una película. Pues vean películas clásicas de ciencia ficción como Alien, Depredador, o sea, clásicas, ¿no? Blade Runner. Sí. Clásicas. Odisea Espacial es muy buena. Drogado, más. Ok. Oye, la siguiente pregunta es esta. De todas las invenciones a lo largo de la historia de la ciencia de la humanidad, Ajá. ¿cuál se te ha hecho a ti la más impresionante? La más impresionante o la más importante. Pues la más importante yo creo que para la humanidad ha sido la vacuna, ¿no? O sea, antes del siglo XX la gente se moría antes de nacer, 10 años no duraban tanto tiempo, ¿no? Pero gracias a las vacunas es que la población mundial ha llegado a los 7.000 millones, no 8.000 millones de habitantes, ¿no? Entonces, lo más importante, las vacunas.
La más impresionante, pues tal vez los viajes al espacio, ¿no? Cómo es que a partir de las leyes de Newton, cuando se escribió al principio, en el siglo XX llegamos a resolver las ecuaciones para mandar gente al espacio. Eso es demasiado impresionante. No es lo más importante. Las vacunas es lo más importante. Ya, con esta última pregunta, esta es la última pregunta para cerrar ya el podcast. ¿Serías miembro de la tripulación, de la primera tripulación que viajaría a Marte? ¿Me quieres amar? ¿A Marte duele? ¿O a Marte duele, güey? ¿A Marte duele? Pues sí, ¿no? Con Marte Gareda, ¿no? Esas cosas, ¿no? No creo que dé los estándares para ser un astronauta, nada. Hay que hacer ejercicio y tener vida sana. No de los estándares. Pero de que me quisiera ir para allá, tampoco porque es un viaje sin regreso, ¿no? Exacto, sí. Solo hay una vida, entonces no la desperdiciaría en eso. Perfecto. César. No, pues nada, creo que se nos acabó el tiempo del podcast. Y pues nada, hay que cerrar y despedir a nuestro invitado. Sí, agradecerle. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, compañeros. Un gusto estar con ustedes aquí en la nueva temporada de Recovecos de la Ciencia, temporada 3. La tercera temporada. Capítulo, no sé qué sea capítulo y no sé cuándo saldrá, pero... No, pues el primero. Y denle click y no sé qué tantas cosas dicen los youtubers, ¿no? Exactamente. Oye, no, pues nada, y extendemos la invitación aquí ya para que estén en vivo, ¿no? Con nosotros entre Ciencia y Amigos. Okay. En un en vivo. Sí, no en vivo. En un video sin censura, ¿verdad? Eso no es lo Sí, ya es menos formal, ya más relajado. Ok, pero creo que me van a cancelar en un en vivo, entonces no lo sé. Ya veremos. Ya veremos ahí los comentarios. Bueno, pues sí, exactamente como dice Lomelí, como dicen los youtubers. No sé qué. Los invitamos exactamente a que, pues nada, exactamente que nos vean por YouTube, nos escuchen por Spotify y nos sigan en Facebook e Instagram. Pues, como siempre, agradecerle a Diosmín, entonces, gracias de cámaras. Aplauso silencioso. Sí. Y pues ya, nada, nos vamos. Pues nos vamos, gracias a todos los que nos vean, que nos ven. Pues nada, estamos para la siguiente y luego ya le va a tocar otra vez a Jardín. Sí, ya está por aquí, ya se probó, ya van a ver el podcast que grabó. Esta tercera temporada ya está editado, ya lo vamos a publicar. Entonces ya la van a conocer pronto. Sí. No, bueno, pues nos vemos la próxima.